Buenos días, Natalie. ¿Cómo estás? Natalie, buen día. Hola, hola. Buen día, Natalie. ¿Cómo estás? No escucho nada. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Yo pensé que estaba solo. Me voy a pedir perdón porque me atrasé. Estaba haciendo unos trámites y me atrasé. ¿Ya? Pero comenzamos dentro de un momentito. Esperemos que se conecten un poquito más. Bien, muchachos. Está Helen, Betsaida, Natalie, Fabio. Betsaida me estaba preguntando por una tarea que había enviado, pero no era en realidad una tarea propiamente, sino que era, era sencillamente una lista de números al cuadrado que ustedes tenían que escribir. Nada más que eso. No era algo tan grande y tampoco se lo iba a revisar. Por ahí una compañera me lo envió por correo electrónico. No les pedí eso, ¿ya? Pero lo importante es que la hayan hecho, porque la vamos a ocupar, porque necesitamos saber los números que están al cuadrado, todos esos valores. ¿Bien? ¿Se entendió lo que dije? Voy a asumir que sí. Sí, sí se Bien, entendió, profe. muy bien, muchachos. Vamos a comenzar. Objetivo de hoy, vamos a resolver problemas que impliquen el cálculo de raíces cuadradas. Esta vez vamos a utilizar problemas de geometría, ¿ya? Ustedes saben que la raíz cuadrada tiene muchas utilidades y es un cálculo que se ocupa en muchas partes, pero sobre todo en problemas que implican geometría. ¿Ok? Bien, por ejemplo, dada las áreas de las regiones cuadradas, determine la longitud de sus lados. Sugerencia aquí, el área de un cuadrado siempre va a ser su lado al cuadrado. Aquí voy a hacer un pequeño borroncito, porque este exponente debió haber estado escrito arriba. Ahí. El lado al cuadrado. ¿Ya? Y entonces al aplicar la raíz cuadrada para determinar la medida de cada lado. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la medida del área de este triángulo, o sea, no es un triángulo, es un cuadrado, la medida del área del cuadrado, que es
169. Lo que vamos a hacer es averiguar la medida de sus lados, la medida que tiene acá, ¿cierto? Que son los 4 lados iguales, por si acaso. ¿Ah? Pero entonces, como son los 4 iguales, sencillamente calculamos el lado al cuadrado y obtenemos eso. Pero yo quiero saber solamente el lado, así que tengo que hacer el proceso inverso, calcular la raíz cuadrada de ese número. Por lo tanto, lo que voy a calcular, si es que tengo el lado A, ¿cierto? Sé que el lado al cuadrado, que corresponde a lo que es el área, es lo mismo que el 169 del área que aparece ahí adentro. Entonces tengo que aplicar esa raíz cuadrada, ¿cierto? A todo el 169 y ahí obtengo el valor de A. ¿Ya? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? Para los que no lo sabían, los que hicieron la tarea, saben que tiene que ser 13, debido a que 13 al cuadrado es 169. ¿Ya? Eso ustedes lo hicieron en su tarea. Por lo tanto, la respuesta aquí sería que mide 13 unidades la longitud del lado. Vamos a hacer lo mismo para estos otros ejercicios. Y esta vez quiero que todos vayan aportando, ¿ya? Ahora tengo un cuadrado de área 196. Entonces lo que yo tengo que hacer para averiguar cuánto vale el lado A, le vamos a poner lado A, para saber cuánto vale el lado A, porque el cuadrado de ese lado A vale 196, pero yo quiero saber cuánto vale solamente A. ¿Y qué tengo que hacer? Calcular la raíz cuadrada del 196. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada del 196? 14. 14, maravilloso. Entonces yo sé que el valor de A es 14 y esa es la respuesta que doy. 14. Ahí está. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Facilísimo. Vamos con otro. Esta vez tengo un cuadrado de área 289. Obviamente quiero saber la medida de su lado, pero sé la relación que existe entre el área y el lado. El área al, el lado al cuadrado es igual al valor del área, o sea, 289. Y yo quiero saber cuánto solamente es el lado A, o sea, sería la raíz cuadrada de 289, que todos sabemos que es... ¿Cuánto es? El área del 17. 217, por lo tanto, 17, ¿cierto? Acuérdense, es 17 debido a que 17 al cuadrado es 289. ¿Ya? Por eso. Ya, ahora del 361. Quiero saber la medida de su lado A. Sabiendo que A al cuadrado es igual a ese 361, ¿cuánto es el lado A? 19. 19. 19. Perfecto, 19, ¿cierto? ¿Y por qué 19? Esto lo vamos a hacer paso a paso porque si no nos confundimos. ¿Ah? La raíz cuadrada del 361 es 19, debido a que 19 al cuadrado es 361. ¿Ah? Esa parte no se les puede olvidar. Por lo tanto, respuesta 19. ¿Ven? Hasta el momento son súper fáciles estos ejercicios y vamos haciendo siempre lo mismo. Y en definitiva estamos calculando solamente raíces cuadradas. Ahora quiero la raíz cuadrada del 441. ¿Ya? Entonces, sé que el lado A, ¿cierto? Si yo lo elevo al cuadrado, debería obtener ese 441. Por lo tanto, la raíz cuadrada del 441 corresponde al lado A. ¿Y cuánto sería? 21. 21. 21, correcto, ¿cierto?
debido a que 21 al cuadrado es 441. Respuesta entonces, 21. Vamos con otro. 1600. Ahora yo tengo un cuadrado de área 1600 y tengo que averiguar cuánto es su lado. Sabiendo que el lado al cuadrado son 1600, entonces para calcular el lado, la raíz cuadrada de 1600 es lo que me basta. ¿Y cuánto será la raíz cuadrada del 1600? Quizá ahí ya tenemos un pequeño problema, porque el número 1600 es muy grande. Ustedes calcularon solamente los números al cuadrado hasta el 30, llegaban hasta el 900. Pero no se acuerdan que nosotros en la clase pasada también vimos algunas propiedades, que las raíces cuadradas se pueden factorizar, se pueden separar en factores. O sea, esta raíz cuadrada del 1600 yo la puedo separar en 16 y aquí me sobran dos ceros, así que eso es por 100. ¿Cierto? 16 por 100. Y tanto el 16 como el 100 tienen una raíz cuadrada exacta, así que las puedo separar en dos raíces cuadradas independientes. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. 4. ¿Y la de 100? 10. 10, ¿cierto? Como 10. esas dos raíces se están multiplicando, sus resultados también se tienen que estar multiplicando. Por lo tanto, 4 por 10 son 40. 4 por 10, 40. Y esa es la respuesta. El lado aquí valía 40. ¿Cómo resolvimos esta? Separando la raíz en dos factores, sencillamente. ¿Muy difícil estos ejercicios? ¿A alguno de ustedes le está costando? Ya, voy a asumir ese silencio como que no les cuesta a nadie. Como que todos entendieron. Ya, aquí tenemos otro problema de geometría típico. Tenemos los lados de un cuadrado y queremos calcular la diagonal de ese cuadrado. Entonces, ¿qué teorema famoso podríamos ocupar para desarrollar este tipo de situación? ¿Alguna idea? Hay un teorema súper famoso que nos sirve para desarrollar este tipo de situaciones. El de Pitágoras. El de Pitágoras, precisamente. Si ustedes se dan cuenta, y aquí voy a borrar una parte, si ustedes se dan cuenta, bla, 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 marcador, pero lo voy a poner en color negro. Vamos a borrar esto. ¿Ya? ¿Y con qué nos quedamos ahí cuando borro todo eso? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es esto? Cuando borré la mitad del cuadrado, ¿con qué me quedé? Con un triángulo. Un triángulo, ¿cierto? Un simple triángulo, ¿ya? Pero es un triángulo que tiene una característica. El ángulo de ahí es totalmente perpendicular, es totalmente recto. Por lo tanto, es un ángulo de 90 grados y por lo tanto, esto es un triángulo rectángulo. Cuando dividimos por la diagonal a un cuadrado, nos queda un triángulo rectángulo, debido a que el cuadrado tiene ángulos rectos. ¿Bien? Y en este teorema de Pitágoras que vamos a ocupar acá tenemos el cateto que vale 4, el otro cateto que vale 4 y la hipotenusa, eso es lo que necesitamos averiguar, ¿cierto? A este cateto le llamábamos a este le llamábamos B, a la hipotenusa generalmente le llamábamos C. Y la fórmula del teorema de Pitágoras me decía a al cuadrado más c al cuadrado es igual a c cuadrado. Y eso es lo que tenía que empezar a calcular. Entonces aquí lo que vamos reemplazando son los valores. A vale 4, por lo tanto coloco 4. Ahí. Ay, creo que voy a tener que hacerlo al lado porque se me apareció el cuadrado.
Entonces, a al cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y aquí tengo, este lado vale 4, ¿cierto? Ese cateto, pero va al cuadrado. Más el cateto b, que también vale 4, pero también va al cuadrado, y eso resulta la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es nuestro valor x que aparece acá? De hecho, lo vamos a reemplazar por 1x, para que no nos confundamos. Es esa x que aparece ahí. 4 al cuadrado nos da 16. 4 al cuadrado, 16. Sumamos esos dos. Aquí todavía tenemos el x cuadrado. ¿Cuánto es 16 más 16? 32. Hay dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí sigue siendo igual al x cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada ahora, porque tenemos que eliminar este exponente de acá, ¿cierto? Entonces aplicamos la raíz cuadrada. Y decimos que la raíz cuadrada de 32 es igual a x, ¿ah? A ese x que estoy averiguando. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 32? Van a estar un buen rato buscando en su área qué número al cuadrado da 32 y se van a dar cuenta de que no hay ningún número que al cuadrado de 32. Por lo tanto, lo que tendríamos que asumir es que esa raíz cuadrada es un número irracional. ¿Recuerdan lo que son los números irracionales, cierto? Lo vimos hace un par de clases. Los números irracionales son esos números que aparecen de las raíces que no son exactas y que aparecen con una chorrera de decimales, que algunos los pusimos en la calculadora para comprobarlos, y aparecen un montón de decimales hasta lo que llega a la calculadora, pero son infinitos decimales, y estos decimales no tienen una secuencia lógica. ¿Ya? Ese es el único detalle. Como no tienen una secuencia lógica, no se pueden representar como fracción y por lo tanto no son racionales. ¿Ya? Esos eran los números irracionales. Pero con esto se tiene que trabajar de alguna manera. Y podríamos colocar inmediatamente que es la raíz de 32 en el resultado, pero podríamos dejarlo un poquito más bonito. La raíz de 32 se ve un poco feo. Entonces vamos a descomponer esta raíz. ¿Cómo se descomponen las raíces? Sencillamente yo veo dos números que multiplicados me den 32. Y uno muy fácil es 16 por 2, ¿cierto? ¿Por qué elegí el 16 por 2? Porque el 16 tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces, cuando yo separe en dos raíces que se están multiplicando, ¿sí? En dos raíces que se están multiplicando, lo que puedo hacer es calcular la raíz del 16. ¿Cuánto es la raíz del 16? ¿Cuánto es? 4. 4, ¿cierto? 4, y la raíz del 2 esa es irracional, así que se mantiene justo al ladito del 4. Por lo tanto, el valor de x es 4 raíz de 2. Y eso es lo que vamos a colocar en vez de raíz de 32, que es un número que no necesariamente nos tenemos que saber. 4 veces la raíz de 32 es muchísimo más fácil de entender. ¿Ya? Y ahí tenemos el resultado. 4 raíz de 2. Esa es la expresión que me representa el valor de esa hipotenusa. Obviamente con una calculadora se puede calcular cuánto es esa raíz de 2, después multiplicarla por 4 y vamos a llegar a algún aproximado. Pero lo ideal es que los números irracionales se trabajen así. Vamos a ver cómo les va con otro ejercicio del teorema de Pitágoras. Esta vez tengo un triángulo bastante alargado, porque uno de sus catetos mide 20 y el otro es más pequeñito, mide 5. ¿Sí? Entonces este está más proporcional. Entonces, nuevamente, decimos que este es el A y este es el B. Y nos falta averiguar el lado más grande, que es la hipotenusa C. Para eso aplicamos teorema de Pitágoras. Sabemos aplicar el teorema de Pitágoras, así que lo vamos a hacer igual, como lo hemos hecho siempre. A al cuadrado, ¿cuánto es? A vale 5, por lo tanto 5 al cuadrado. Y B sería el 20. 20 al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto C cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Más 20 al cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 20 por 20 son... Yo sé que ustedes hicieron la tarea, así que alguno me lo va a dictar. 400, maravilloso.
¿cierto? Y 25 más 400 son sencillamente 425. 425. Todo eso sigue siendo igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, para averiguar cuánto vale esto, tengo que calcular la raíz cuadrada del 425 para averiguar cuánto es C. Y conozco esa raíz cuadrada, o puedo hacer algo con ella. La del 425. Conozco esa raíz cuadrada. No hay ningún número que al cuadrado me dé 425, por lo tanto, tengo que hacer algo ahí. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué se le ocurre que puedo hacer? Puedo factorizar. Me doy cuenta de que este número termina en 25, así que tiene que ser un múltiplo de 25. Así que escribo 25 por algún valor. ¿Qué valor? ¿Será el 17? Claramente el 17, pues muchachos. Usted me tiene que decir, sí, profesor, ese es el valor. ¿Ya? Entonces, 25 por 17. Eso me da 425. Entonces lo separo. 25 multiplicado por la raíz de 17. Y la raíz de 25, esa la conocemos, que es 5. ¿Ya? Y la otra, que es la de 17, esa no la conocemos porque de hecho el 17 es un número primo, no es el cuadrado de nadie, así que esa era irracional. Entonces la solución se anota así: 5 raíz de 17. ¿Va quedando claro? Ese es el valor de C. Bien, muchachos. Hasta el momento, ¿hay dudas? ¿Hay algún ejercicio que le haya costado más? Hace un par de clases estuvimos haciendo hartos ejercicios del teorema de Pitágoras, así que deberían ya estar peritos con esto. Ya, veamos aquí un problema escrito. Con este vamos a finalizar el día de hoy. Uno de los extremos de una escalera telescópica de 600 metros es apoyada en la Tierra a 4 metros de distancia de la base de un edificio. ¿A qué altura del edificio queda el otro extremo de la escalera? Esa es la pregunta de rigor. Y ahora ustedes me preguntarán, profe, no entendí nada de lo que leímos. ¿Ya? ¿De qué se trata? Hay un edificio por ahí, ¿cierto? Siempre que tengan este tipo de problemas, si es que son más o menos buenos para el dibujo, o ni siquiera tanto así como yo, nomás que dibujan ahí al ojo, dibujen ahí un pequeño edificio para imaginarse ahí el problema. Tenemos un edificio, su entrada, algunas ventanitas, ¿cierto? Nada del otro mundo. ¿Qué pasa en este edificio? Imagínense que el edificio ahí se está incendiando. Se está incendiando ahí. Y por ahí hay una persona atrapada que hay que rescatar. ¿Ya? Entonces los bomberos tienen que colocar una escalera. Colocan una escalera de estas telescópicas, de las que se estiran, ¿ya? Que llega hasta el edificio. Dicen que la escalera se apoyó a 4 metros de la base del edificio. O sea, a 4 metros aquí. Y que además la escalera telescópica mide 60 metros. O sea, la escalera mide 60 metros de largo. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿A qué altura del edificio queda el otro extremo de la escalera? Vale decir, ¿a qué altura del edificio queda esta ventana? Esta ventana de acá. ¿Qué altura tiene a la ventana que llegó a la escalera? Sabiendo estos datos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, aquí formamos una figura. ¿Qué figura formamos? La voy a dibujar con otro color. Una figura entre la escalera, el edificio y el suelo. ¿Qué figura formamos? La voy a hacer de nuevo. Un triángulo.
Un triángulo. No es cualquier triángulo, también es un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto? El ángulo de 90 grados en ese triángulo. Pegado al edificio. Pegado al edificio, ¿no es cierto? El ángulo que hace el suelo con el edificio. Porque los edificios están a 90 grados con el suelo, pues si no el edificio es el que estaría inclinado. Entonces el ángulo de 90 grados está ahí. Ese es el ángulo de 90 grados. Entonces tenemos un triángulo, que esta vez lo voy a dibujar al lado un poquito más bonito, que sería algo así. ¿Ya? Uy, ahí sí, por ahí. ¿Ya? Y ahí está el ángulo de 90 grados. ¿Qué datos tenemos? Esta hipotenusa de aquí. Esta vez tenemos el dato de la hipotenusa, que corresponde a la medida de la escalera. 60. Y el cateto que se encuentra aquí abajo, que es de 4 solamente. Nos falta el otro cateto. ¿Ya? Entonces, asumamos una cosa. Asumamos que, por ejemplo, este es el cateto B y el que nos falta es el cateto A, que ese es el que desconocemos cuánto vale. ¿Ya? Lo que tenemos también es la hipotenusa. Así que ahí tenemos la hipotenusa. Según teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Qué datos tenemos? De aquí tenemos el b y tenemos el c. Así que lo que se recomienda para resolver este tipo de ecuaciones es enviar todo hacia el lado derecho. ¿Ya? Vale decir, todo lo que tenga números. El b, que es un valor que tenemos, lo podemos enviar haciendo la operación contraria de la suma. O sea, sería a al cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado. Esa es la ecuación que vamos a resolver. Porque lo que tenemos que averiguar es el a. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor del a, del b y del c? El a no lo tenemos, lo voy a escribir aquí abajo. ¿Ya? Recuerden que vamos a resolver eso de ahí. El A no lo tenemos, así que eso lo dejamos incógnito. Lo que tenemos es el C. El C vale 60, ¿cierto? Al cuadrado. Y el B, que vale 4, al cuadrado también. ¿Ya? Seguimos calculando. A al cuadrado es igual a... ¿Cuánto es 60 al cuadrado? 60 por 60. ¿Quién sabe cuánto es 60 por 60? A ver, 6 por 6, 36. Y este cero que se duplica sería 3600. Así de sencillo se multiplica. Y 4 al cuadrado son 16. Le restamos. Entonces a cuadrado es igual a 360 menos 16, que nos da 300, 3000, perdón, 584, 3584. Por lo tanto, la raíz cuadrada de ese 3584 es igual a la medida a la altura a la que se apoyó la escalera, ¿cierto? A donde está la ventanita de la persona que hay que rescatar. En estos casos, como es un problema más concreto, más aterrizado a la realidad, no es un problema típico de geometría, es un problema en donde aplicamos la geometría, tenemos el permiso de ser un poquito menos riguroso y dar un valor aproximado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es con nuestra calculadora calcular cuánto es esa medida. ¿Cuánto es la medida de la raíz cuadrada de 3584? ¿No? Y según mi calculadora, dice que es 59,86. Sí, lo vamos a dejar ahí truncado. ¿Ya? 59,86 metros de altura. O sea,
un poquito menos de lo de la escalera, porque si la escalera estaba apoyada solamente 4 metros de distancia, la inclinación era bastante baja. La escalera estaba casi pegada al edificio. Por lo tanto, la distancia a la que llegó es un poquito menos de lo que medía la escalera. Recuerden que la escalera medía 60 y donde logró apoyarse es a 59,86 metros. 59 metros con 86 centímetros aproximadamente. ¿Ah? Recuerden que ese es un valor aproximado. Si quisiéramos ser más rigurosos, lo dejamos así solamente el número dentro de la raíz. Lo podemos dejar más bonito, a ver qué factores puede tener entre medio para factorizarla y dejarla de compuesta. Pero prefiero que calculen un valor aproximado para que sepan más o menos el valor que ustedes están calculando y si les hace sentido. Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. La clase de hoy día solamente era de ejercitación aplicada a la geometría, ¿ya? De las raíces cuadradas. Próxima clase vamos a llegar al tema que más importa, que es cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, que es otro tipo de ecuación distinta a la que vieron el año pasado. Porque el año pasado estuvieron viendo ecuaciones de primer grado, estas son de segundo grado, las que vamos a ver en la próxima clase. Bien, muchachos, nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Gracias, Chao, profe, que profe, esté bien. Chao. gracias. Adiós, profesor.